Nuevo bochornoso acto del señor Néstor Morales y todo su equipo de trabajo de Blue Radio, que se presta para las bodegas del uribismo atacar sin piedad, mintiéndole a Colombia y generando miedo y zozobra a todo el país. En una entrevista que realizó este señor al comandante del Ejército Nacional, le hacen un plan de encerrona para tratar de disminuirlo, de que quede mal parado, señores, pero esto le salió muy mal, porque gracias al trabajo contundente que se viene realizando con el señor ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, quedan en ridículo total. Miren esto, lo que se presentaba esta mañana del lunes 28 de abril del año 2025. Las bodegas uribistas decían esto, miren, uy, esto es escandaloso. Miren el show que arman tan increíble y para lo cual se prestó Néstor Morales. El comandante del ejército revela que durante más de 800 días, miren, 800 días no se han planeado operaciones contra las FARC. Mientras cuidaban a guerrilleros reincorporados, los terroristas aprovecharon para fortalecerse y atacar la fuerza pública. Así le vendían esta estrategia de miedo y zozobra al mismísimo pueblo colombiano con el poder de llegar a tantas personas como son estas emisoras tan grandes en Colombia, señores. Y miren cómo le hacen la encerrona al general Luis Emilio Cardoso en esta entrevista. Palabras no se cumplen, pero lo que estamos viendo aquí claramente es pues que a pesar de que de esa mano tendida que el gobierno nacional le ha hecho a estas estructuras, repito, ayer son 826 días sin confrontaciones y sin operaciones ofensivas contra estas estructuras, pues esa es la respuesta que hace ese grupo en ese proceso de paz que en este momento el gobierno nacional les ha tendido la mano y que estas estructuras no han aprovechado para poderse reincorporar a la sociedad. Sí. Acá el señor comandante del ejército es muy contundente. 826 días en un proceso de paz y lo dice, que no lo han aprovechado para reincorporarse, en pocas palabras, a la vida civil. Y miren el espectáculo que arma Néstor Morales. General Cardoso, antes de preguntarle por esos más de 800 días sin operaciones ofensivas contra estas disidencias, permítame preguntarle por los hechos de este domingo. ¿Hacia qué punto se dirigían los militares emboscados? ¿En qué sitio del Guaviare iban ellos finalmente a ser transportados a otro lugar después de salir de cuidar el espacio territorial en Charras? Bueno, esta es una operación, digamos, de seguridad que se estaba haciendo allá sobre esa zona, esa AETCR, como se llama ahora, que son los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Y ellos estaban en una zona, digamos, cercana a un caserío, una vereda que se llama Guanapalo. Ellos iniciaron ese movimiento en la mañana, muy temprano, y hacia las 5:30 los estaban esperando ahí en el cruce de un lineal. Cuando se habla del cruce de un lineal es una vía, que es la vía precisamente que viene desde Charras y va hacia San José del Guaviare. Ahí se presentaron las confrontaciones y ahí fue donde tuvimos este saldo lamentable que ustedes ya conocen. Claro, mire, general, en vista de que ya van más de 800 días con suspensión de operaciones. Miren cómo juegan con los 800 días de suspensión de operaciones. No le cuentan al país que es la paz que tanto necesitamos, señores. Es muy fácil hablar desde la comodidad de un sillón de millones de pesos que hablan estos uribistas en Bogotá, en Cali, allá en Poblado, en Palmas, en el norte de Barranquilla, en Cali, en Bogotá, por allá Chapinero Alto, en Usaquén. Es muy fácil decirlo. Nosotros que estamos acá en territorio, señores, yo que soy del Catatumbo, es una deuda histórica que tienen con nosotros y seguirle apostando a la paz es fundamental.
Soy defensor de este tipo de situaciones y estoy de la mano con Gustavo Petro en este tipo de casos. Apostarle a la paz no es ningún error. El error son de ellos de no querer dignificar la vida, de ayudarnos a una mejor sociedad, porque nos siguen sacrificando de esta manera. Y lo triste es que la prensa del establecimiento utilice estos procesos para tratar de desmantelar a todo un gobierno y meterle mentiras sin ni siquiera sonrojarse al pueblo colombiano. Al pueblo colombiano. Por eso hago resistencia desde acá, señores, porque estoy mamado de ellos. ¿Hay algún protocolo que permita garantizar que los integrantes del ejército no van a ser atacados por estos terroristas? Se lo pregunto porque cuando hay suspensión de operaciones o cuando hay ceses bilaterales, hay mecanismos para verificar que se cumplan, pero además hay mecanismos para evitar confrontaciones. En el caso de las disidencias de alias Calarcá, ¿existe ese protocolo? Pues efectivamente hay un centro, un equipo de monitoreo y verificación que es el encargado de atender todos estos eventos. Al momento de terminarse, digamos, el cese bilateral al fuego y de emitirse el decreto 0448 de 2025, del 17 de abril de 2025, de todas maneras, como se suspenden las operaciones ofensivas en este decreto, tanto del ejército como de la policía o de la fuerza pública, pues de todas maneras esos equipos permanecen. Si ellos hubieran querido no hacer esta acción, pues se hubieran comunicado, hubieran dicho que hay presencia, como lo han hecho, lo han venido haciendo siempre que nosotros estamos en un lugar, manifiestan que están cerca a las tropas y pues lógicamente ellos tienen que quitarse de ahí, porque la tropa está cumpliendo una misión constitucional de proteger los colombianos y de proteger el territorio. ¿Por qué entonces, cuando ellos se sienten amenazados? ¿Por qué ellos, disidentes de las FARC, los de Calarcá, dicen que están actuando en legítima defensa? Pues esa, digamos, es la teoría que ellos están saliendo a decir para justificar un acto criminal como este. General. Lo que dice el general es contundente, son actos criminales. Y ellos estaban cumpliendo las diferentes funciones para cumplir con lo que tanto anhelamos, que es la paz. Y las bodegas uribistas tergiversan la información junto con la prensa del establecimiento. El comandante del ejército revela que durante más de 800 días no se han planeado operaciones contra las FARC. Hablan de manera general. Pero guardan silencio de todo lo que se ha realizado contra Mordisco, contra las diferentes estructuras. Ante ello, Petro respondía de manera contundente. Miren esta. Una comisión independiente debe examinar de inmediato las circunstancias del ataque al ejército en el Guaviare, examinado desde los contenidos de la decisión de disminuir el cese al fuego que se tomó con los frentes bajo órdenes de Calarcá. Soy responsable de la vida de cada joven que hay en la fuerza pública y quiero que todos regresen sanos y salvos a sus familias, porque este gobierno es un gobierno construido alrededor de la vida, su defensa y proyección. En Colombia nadie debe morir por manos de otros. El acuerdo último solo tiene un mes desde ese momento para acordar que la comunidad en los territorios ordene las obras y políticas públicas prioritarias en sus territorios y para organizar la concentración de tropas en zonas especiales para la dejación de la violencia. Mi esfuerzo es para las madres de los colombianos nunca reciban más a sus hijos muertos. Ese dolor, que es un dolor nacional, debe cesar. Y muy bien por el presidente. Incluso el señor ministro Pedro Sánchez decía: rechazo y condeno el vil asesinato de 6 de nuestros militares, el secuestro de 5 más, ya liberados, y la desaparición de otro a manos de las disidencias de alias Calarcá, que delinquen en la zona. El ataque a nuestros militares que hacen parte de la protección a los firmantes de paz en el espacio territorial de capacitación y reincorporación ETCR de Charras Guaviare representa una traición
a la transformación de territorio hacia la paz y constituye un crimen atroz que viola la ley colombiana. Y es cierto, es la traición a Petro, a Colombia, a sus ministros, a la fuerza pública. Y ahora en adelante Petro tiene que ser contundente, investigar e irse con todo el aparato militar y contrarrestarlos. Asesinar a un militar o a un policía es un grave delito que, según la legislación colombiana, acarrea penas de hasta 37 años de prisión, independientemente de los grupos armados ilegales digan que cumplan el derecho internacional humanitario. El artículo 216 de la Constitución Política de Colombia establece que la fuerza pública está integrada exclusivamente por las fuerzas militares y la Policía Nacional. El pueblo colombiano jamás ha avalado ni pedido la existencia del Clan del Golfo, el ELN o las disidencias de las FARC. Estos grupos son, en esencia, ilegales y no deben existir. Extorsionar, secuestrar, reclutar menores, asesinar firmantes de paz, líderes sociales, civiles, soldados y policías, cometer atentados o vivir del narcoemprendimiento y la minería ilegal revela su verdadera naturaleza criminal. Sus acciones y discursos incoherentes demuestran que no les interesa la vida, la paz ni la protección del medio ambiente. Hoy más que nunca debemos actuar con fortaleza, cohesión, resiliencia y vigor para seguir protegiendo a Colombia. Ratifico el lineamiento que he impartido de manera pública e interna a todos los miembros de la fuerza pública. Todas las capacidades de la fuerza legítima del Estado, especialmente la inteligencia, la contrainteligencia y las operaciones militares y operativos policiales, deben emplearse en su máxima capacidad para proteger a la población y a nuestros militares y policías, conforme a la ley, en cualquier escenario, incluso durante suspensión temporal de operaciones ofensivas contra las disidencias de las FARC de alias Calarca. De manera articulada, con la acción unificada del Estado para atacar las causas estructurales de esta violencia criminal, todas nuestras capacidades de fuerza militar y policía continuarán empleándose y fortaleciéndose para desmantelar el 0,05% de personas que pretenden amedrentar con terrorismo y sicariato al 99,95% de los colombianos. Este es el momento en el que más necesitamos unión como pueblo y como Estado. No dudemos en compartir información. Eso hará aún más efectivo nuestro trabajo para proteger la vida y alcanzar la paz. Agradezco la solidaridad con las familias de nuestros héroes, a quienes les envío mis sentidas condolencias frente a la irreparable ausencia. Gracias también por el apoyo y objetividad que hemos recibido por parte de los ciudadanos que defendemos. La paz es posible, pero no se mendiga. Impresionante comunicado por parte del señor ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que dice que se va con toda a acabar a estos grupos que causan tanto daño en nuestro territorio. Y para estos del uribismo que decían que Petro le había entregado el país a este tipo de organizaciones, recordemos lo que decía el mismo ministro de Defensa en un debate en el Congreso de la República de moción de censura. Pero yo quiero hablar de lo que a mí me consta y de lo que he visto ahí. Siguiente, por favor. Por cada criminal que nosotros neutralizamos, salen dos. Este gobierno no ha estado o no nos ha amarrado a la fuerza pública. No nos ha dicho que no hagamos nada. Gracias por el aplauso. Se lo digo, yo estuve 35 años en la vida militar y yo he visto la cara de la muerte. Me hirieron o me atacaron en varias oportunidades. El disparo que más cerca estuvo fue en la pierna derecha que me golpeó. Si soy capaz de mantener mis principios y valores enfrentando la muerte, créame que lo haré siendo ministro de Defensa. Y el presidente de la República de alguna manera seleccionó a quien les habla
porque entiende que la política no tiene, entiende que la defensa y la seguridad y la vida no tiene color político, no tiene color de ningún partido. Y si estoy hablando así, es porque él sabe, incluso en las conversaciones que tuve le dije, y los uniformados que están dispuestos a arriesgar la vida son héroes y heroínas. Y lo dijo, y es más, él lo ratificó cuando nos secuestraron a los 29 uniformados en el Plateado, que él mismo, por iniciativa de él, dio la orden de traerlos y condecorarlos con la medalla al valor y decir claramente que ahí hay un secuestro, porque los únicos que pueden hacer retención son las autoridades colombianos y colombianas. El impresionante trabajo en este caso del señor ministro de Defensa, que deja en ridículo a este tipo de personas como Néstor Morales, a la prensa del establecimiento, a Vicky Dávila, o recordamos en su momento en este tipo de cosas, la rueda de prensa de lo que se venía realizando contra el mismísimo Mordisco. Algo muy breve. La primera, Armando Ríos, a una zona rural del municipio de Calamar. No hemos recibido denuncias de manera formal de esa desaparición, sin embargo, una vez el señor alcalde hizo el pronunciamiento, se iniciaron operaciones ofensivas sobre esa zona donde presumimos posiblemente hayan sido citadas estas personas. Continuamos en el desarrollo de operaciones allí y una vez tengamos mayor información la daremos a los medios de comunicación. Esto es contundente, señores, porque se desvirtúa nuevamente el mensaje de Néstor Morales, del equipo de Blue Radio y obviamente de las bodegas uribistas diciendo que más de 800 días de que la fuerza pública no trabaje contra las disidencias de las FARC. Generalizan, generan miedo y zozobra y tratan de difundir esta estrategia. Muy bien, ministro, muy bien, comandante. Del Catatumbo haciendo resistencia, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.